María es un ejemplo de abandono en Jesús y todo lo que Dios hizo con ella lo quiere hacer contigo. Guadalupe Radio presenta la videoserie Hágase en mí con el Padre Fernando Orejuela, una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Bienvenidos. Dios los bendiga. Que el buen Dios llegue a tu corazón, llegue a tu casa. Gracias por acompañarme hoy aquí en un nuevo episodio de Hágase en mí, a través de las plataformas en las que Guadalupe Radio llega a tu casa y a tu vida. Gracias por estar con nosotros. En este episodio nuevo, vamos a ahondar un poco más en ese viaje que tenemos y vamos a seguir recorriendo nuestra historia. Recuérdate, te lo dije al comienzo, quiero que descubras cómo Dios lo hace en ti, así como lo hace en mí. En el episodio anterior, hablamos de circunstancias a las cuales están vinculadas los temores de la infancia. Y pudimos darnos cuenta que ese capítulo se puede sanar y cerrar con una presencia amorosa de Dios. Él puede poner su mano bendita sobre ello, Él puede llegar a esa realidad. Podemos ir a ella otra vez y sanarla. Hay un acompañante especial en tu vida silencioso que tal vez no te has dado cuenta. Y estos acompañantes hacen este capítulo que continúa. Es los abuelos. Quiero hablar de ellos. Quiero hablar de estos personajes maravillosos que están a nuestro lado, que muchas veces también cuando hay carencia de abuelos se reflejan con los tíos, las tías, el padrino, la madrina o aquella persona que para ti es un referente de fortaleza, de cariño, de ternura, de cercanía, de amor, de espiritualidad. Te voy a contar desde mi historia algo muy bonito que me pasó a mí. Me marcaron mis abuelos, marcaron mi historia. Así como la historia de la Virgen María, la marcaron sus padres, que son los abuelos nuestros, San Joaquín y Santa Ana. Y por eso al referirnos a nuestros abuelos, yo siempre pienso en San Joaquín y Santa Ana porque ellos son los abuelos de nuestros abuelos. Y si nos vamos y nos remontamos en toda nuestra herencia genética, de seguro llegaremos a ellos. Y precisamente al pensar en ellos, pensamos en cuánto oraron por nosotros, cuánto tal vez le pidieron a Dios antes de que naciéramos, cuánto nos esperaron y cuánto se prepararon y anhelaron tenernos un día con ellos y aún más, entre sus brazos. Pues bien, esos referentes maravillosos de amor, de alegría, de familia, esos referentes bellos, están allí, precisamente cercanos a nuestro corazón. Muchos de ellos nos cargaron desde bebecitos también, nos recibieron en los brazos apenas si estábamos naciendo. Muchos de ellos nos susurraron al oído palabras hermosas, nos cantaron, rieron con nosotros, jugaron y nosotros éramos felices. Y esa ternura suavizó nuestras vidas. Esos abuelos, esas abuelas, son esos referentes de amor, esas fortalezas de amor que en compañía de los papitos van haciendo esa cálida realidad de la familia, esa hoguera familiar en la que, unidos a tantos carbones llenos encendidos de amor, se va calentando nuestras vidas. Esos abuelitos y esas abuelitas cumplen una misión muy importante en nosotros y no hay que divorciarnos de ellos, no hay que separarnos de ellos. Al contrario, hay que estar muy cerca de ellos y hay que involucrarlos en nuestra historia y hay que tenerlos como un referente especial. Por eso yo quiero que hoy sanes esa relación con tus abuelitos o con aquellas personas que han influido en ti de una manera directa. Quiero que pienses en ellos como una bendición.
Tiene que haber alguien. No hay nadie que no tenga un alguien que se portó con ternura y con amor, un alguien que estuvo cerca de ti, un alguien que te amó desde el principio. Si a tu papito o a tu mamita les faltó o tuvieron tal vez carencias personales, esas personas fueron instrumentos divinos para tocar tu alma y tu corazón. Esas personas fueron gracias especiales para tu vida, en la calidez de tu vida. Y yo quiero que revistas tu infancia en este momento y recuerdes cómo esas personitas marcaron tu ser, cómo esas personitas con su plegaria, con su cercanía y su calidez fueron actuando en ti y haciendo en ti, haciendo de ti una persona con afectos fuertes, con sentimientos bonitos, rodeada de amor y de cariño. Ese es el misterio por el cual también Dios hizo en María. A ella la hizo un hogar cálido, un hogar lleno de amor, un hogar lleno de devoción. La cara de San Joaquín y Santa Ana, creo que era una cara que revelaba no solamente a sus papitos, sino todo lo grande y todo lo bello de una familia, todo lo hermoso y todo lo tierno. Y la Virgen María, aunque tuvo sus papitos, parecían más abuelitos porque ya eran mayores, ya eran entrados en edad, pero ellos le dieron gracia y bendición a su vida. Ahora, quiero que al contemplar ese escenario hermosísimo de tu familia, descubras cuál es el papel de estos soportes maravillosos. Mi abuelo, en el caso personal, solo lo conocí hasta los 10 años, porque el día de mi cumpleaños, precisamente ese 23 de marzo de 1974, él partió a la eternidad, el mismo día que yo cumplía años. Y a mí me parece muy simpático eso, porque para mí fue muy doloroso, ya que mi abuelo me había marcado desde niño. Él fue la primera persona, ni siquiera mi madre, ni mi padre. Mi abuelo fue quien me enseñó a orar. A rezar, podrías decirlo tú. Pero él fue el que grabó en mi memoria y en mi ser ese sentido trascendental de hablarle a Dios, de hablar con Dios. Me tomó tal vez en la acción de la repetición. Venga, vamos a repetir. Y de niño nos llevaba y nos arrodillaba enfrente de él, un sinónimo de autoridad paterna. Y en este sentido, mi abuelo y mi abuela se convirtieron en un referente ejemplar de mi vida. Los padres de mi madre, en una primera instancia, porque la familia de mi padre no era tan evidente como ellos. Y entonces mi abuelo, no solo a mí, sino que a todos mis primos, como la mayoría del tiempo la pasábamos en la finca donde él vivía, entonces él en el verano nos llevaba precisamente a esa instrucción. A las 5 de la tarde sonaba y ya sabíamos todos que a las 5 de la tarde teníamos que correr y arrodillarnos a los pies del abuelito para comenzar a hacer las oraciones. Padre nuestro, Ave María, creo, Dios te salve, Reina y Madre, el yo pecador, y todas y cada una de las oraciones que nos han enseñado básicamente en la vida cristiana, de los labios de mi abuelo las aprendí. Qué bello, qué hermoso, porque eso formó una especie de relación con él muy significativa, que hasta el día de hoy recuerdo, era un niño. Y creo que mi abuelo nunca se dio cuenta de que le estaba enseñando a un sacerdote a rezar. Miren qué bonito. No sabes a quién le enseñas a rezar. No sabes a qué alma estás tú trabajando, qué alma estás tú forjando. Y pienso que esa es de las cosas hermosas de mi infancia, de las cosas lindas de mi infancia. Muchos recuerdan cuando les contaban cuentos y les leían historietas y tal vez les narraban historias, y es bonito toda esa parte, recordarla. A mí me encantaba cuando mi abuelo nos leía la palabra de Dios y nos narraba esas historias bíblicas. Y nos contaba, nos dejaba entrever un mundo maravilloso, ver personajes, ver acciones. Y eso me parecía que nos llevaba a otra dimensión.
Era hermoso cómo escribías en el alma de un niño, cómo escribes en la memoria de un niño, en el corazón de un niño. Podríamos llamarle que fueron mis primeras catequesis. Antes que me hicieran la primera comunión y que me prepararan para la primera comunión, mi abuelo fue el que me enseñó lo primero que sé de Dios. ¿Y qué no hablar de mi abuela? Una terciaria franciscana. Ella ya estaba sordita en la época en que yo la conocí y me llamaba mucho la atención porque ella nos leía los labios para poder escucharnos. Su oído, en una historia de mi familia de ser muy sordos, ella no escuchaba. Entonces, cuando íbamos incluso a visitarla, uno no tocaba la puerta, sino que le ponía un papelito debajo de la puerta y movía el papelito porque ella estaba siempre sentada mirando hacia la puerta porque vivía solita. No vivía con mi abuelo en la finca, ella vivía solita. Y me llamaba mucho la atención porque era una alegría cuando llegábamos donde la abuela, pero siempre estaba en una actitud orando. Y me llama mucho la atención porque su actitud de verla en una relación muy profunda con Dios, en una relación de amor a Dios, enamorada de Dios, con la cual ella se consagraba todos los días. Madrugaba a las 5 de la mañana a la Santa Eucaristía y se quedaba casi toda la mañana rezando el rosario, orando y luego regresaba a la casa. Este ejemplo marca y nos va mostrando que esos abuelos nos revelaron que hay algo más. Nos abrieron la puerta a una eternidad incomprensible. Nos enseñaron a pensar en Dios. Yo aprendí a pensar en Dios por ella, por él. Yo aprendí a respetar a los mayores. Aprendí a admirarlos viéndolos. Mi abuelo, una figura de absoluto respeto. Mi abuela, igual. Los dos juntos, mucho más fuerte. No era la época de las expresiones de ternura como hoy día. Hoy día tú brincas encima de los abuelos y bailas. No, estos abuelos, esta referencia de mi época, era una referencia un poquito más, tal vez, respetuosa, pero no por ello una referencia de miedo. Yo veía cómo amaban a mi madre, cómo se desvivían también por ella, cómo la consentían. Bueno, ciertamente mi madre venía a ser la menor de su descendencia, pero yo me enorgullecía de verlos y de ver a mi mamá amada, escuchar a mi mamá amada, escucharle decir, amo a mi mamá, amo a mi papá. Esas palabras a mí me marcaron mucho, porque me enseñaron que el amor a la familia nace en el corazón de los que amamos. ¿Cómo es de bello escuchar que un papá o una mamá aman a sus papás directos, a su mamá? Y que no existen ese tipo de peleas, rencores y resentimientos entre papás, hijos, nietos. Creo que esto marcó mucho y esto va sanando las relaciones. Por eso es importante que si hay heridas entre la relación de papás, hijos, nietos, creo que es importante sanarlas. A mí personalmente me inspira cada vez que escucho a mi mamá cuando saca los álbumes de toda la familia y comienza a decirme, y este es mi abuelito tal, y este es mi bisabuelo. Y vamos viendo esas fotos antiguas, y mi corazón viaja lejos y los miro en las fotos y digo, abuelito, abuelita, bisabuelo, bisabuela, tatarabuelo, tatarabuela. He llegado creo que hasta la 6ª generación de la línea de mi padre, hasta la 6ª generación. Y los incluyo en las santas misas, los incluyo en mi oración, porque le pido a Dios, a ese buen Dios, que bendiga esos instrumentos en los cuales, en la línea misma mía, en la cual Dios me ha engendrado, los bendiga a ellos, porque si quiero que Dios me rehaga a mí, que haga en mí, también le pido que lo haga en ellos, como lo hizo en María y lo hizo en todas sus descendencias. Dios se preparó un pueblo para traer a su Salvador, para traer a Jesús. De la misma manera, tal vez tú eres un eslabón en tu historia de vida para sanar a tu familia. Te quedó sonando, ¿no? Vas a sanar a tu familia en el nombre de Dios. Tú eres un eslabón de sanación.
Tú estás puesto precisamente para que todo el dolor que ha llegado hasta ti, ahí culmine, ahí frene. Tenemos que sanar nuestros hogares de taras, complejos, miedos ancestrales. ¿Has escuchado que a veces se dicen las familias, mi abuelo se suicidó, mi padre murió en un momento de licor, se mató en un accidente, fue asesinado, murió peleado con sus hijos, se separaron, se hirieron? Tantas cosas tan dolorosas que a veces cuentan incluso los papás, mi papá no me trató bien, mi mamá no me trató bien, todas esas cosas. Creo que es importante, querido hermano y querida hermana, que hagamos un alto y digamos, yo soy un eslabón de sanación en la historia de mi vida. Junto con mis abuelos, en este momento quiero reescribir mi historia, quiero ir también en esa plegaria que ellos, y no solamente mis abuelos, quiero que también retomes precisamente el amor de aquellos, si no tienes abuelos, si no tienes un referente, tal vez tienes una tía abuela, un tío abuelo, tal vez tienes un primo, tal vez un padrino, alguien con el que tú vinculas una bendición para ti y una bendición para todos. Pero quiero que tú seas un eslabón activo en tu historia de salvación y de sanación. Estás llamado a sanar esa historia de dolor y quiero que lo hagamos hoy, lo hagamos ahora, en este momento. Quiero que vayas a tus generaciones ancestrales, que viajes conmigo, precisamente para sanar las taras, los delitos, los pecados que se han ido repitiendo de generación en generación y tal vez dolorosamente de generación en degeneración. Tal vez hogares donde primó la infidelidad, donde el licor fue una realidad constante, donde los vicios estuvieron completamente enraizados. Esa realidad, a ella también vamos. Y vamos a pedirle al buen Dios que sane esa realidad desde esos abuelos, desde esa imagen y realidad. Quiero que ofrezcas Eucaristías, que de ahora en adelante, cuando vayas a misa, ofrece Eucaristías por todas tus generaciones pasadas. Ofrécelas en el misterio de Cristo, para que envueltas en el misterio de Cristo, Cristo pueda hacer en ti y en ellos esas criaturas nuevas. Y no creas que todo tiempo pasado ya pasó, porque Dios es eterno presente. Dios es uno siempre, ayer, hoy, mañana, nunca cambia. Lo cual quiere decir que si para Dios no existe el tiempo, que Él navega entre el pasado, el presente y el futuro, entonces tus plegarias de hoy pueden ser aplicadas de una manera asertiva a ese pasado que tú crees no poder afectar ya. Entonces, en el misterio de la cruz y del altar, Cristo se entrega por todos. Y tú desde ahora y en este instante puedes mandar bendiciones a todas tus generaciones. Cristo, y a través de Cristo, toda la historia se sanó, como lo hizo a través de María. En el momento en que María dijo sí a Dios, pasa lo mismo contigo. El pasado se salvó, el presente se sanó y el futuro también se redimió. En ese sentido, Cristo vino a la historia, se metió en nuestra historia y restableció la historia. Así que quiero que a la luz de esos abuelos y de esos referentes de toda tu familia, esos que oraron por ti, que fueron candelabros encendidos y que se consumieron amando a Dios, que a la luz de todos ellos, de esos grandes héroes, de esos grandes atletas de la vida espiritual, porque vas a descubrir que en tu familia ha habido muchos héroes, héroes del perdón, héroes de la misericordia, tal vez héroes de la reconciliación, tal vez nunca los nombraron, tal vez cosas que no se escuchan, pero muchos de ellos sostuvieron, lucharon por su familia, se abnegaron con lágrimas, con plegarias, con sacrificios, lucharon por ellos. Tú también puedes encontrar en la alegría de Dios un lugar especial para sanar tu hogar, para redimir tu hogar. Y quiero que lo hagas. Mi abuela se consagró a la Inmaculada Concepción. Ella iba todos los días a la capilla de la Inmaculada Concepción en Cali, Colombia. Esa es la ciudad de la que yo soy originario. Y ella iba a rezar ahí, a rezar constantemente. Más adelante te mostraré por qué es tan importante este momento de ella frente a la Inmaculada Concepción. Es curioso, su vida se desarrolló en torno a la Virgen Inmaculada. Y allí en ese lugar, un sábado, mi abuelita fue llamada a la presencia de Dios.
en la Inmaculada Concepción, en la capilla de la Inmaculada Concepción. Curiosamente, mi abuelo, un sábado, 23 de marzo de 1974, fue llamado también a la presencia de Dios. Un sábado de la Virgen. ¿Por qué? Porque ellos fueron instrumentos amorosos de la Madre de Dios en mi vida personal y en la vida de todos mis hermanos, para mi madre y para todos. Así que tal vez tengas santos en el cielo, que no los ha declarado el Vaticano, que no los ha declarado un proceso normal, pero tal vez esos santos innominados son los santos de tu familia, esos que viven encendidos y dando calor y a los cuales podrías pedirles un milagro. Así que, en virtud de todos los santos de tu familia, invoca hoy la misericordia de Dios para que se sanen tus ancestros y liberes con amor, en nombre de Dios, todas las generaciones que esperan en su misericordia. Gracias por haber estado conmigo en este nuevo episodio de Hágase en mí. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Hágase en mí, en compañía del Padre Fernando Orejuela. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.